Hola, ¿qué tal? Les saluda Yasira Lakshmi Priya. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de lectura Déjate Leo. La intención de este canal es que seamos más leyendo. Por lo tanto, apoya este espacio suscribiéndote, activando la campanita. Checa la biblioteca, encontrarás bastantes audiolibros que esperamos sean de tu agrado. Y si lo disfrutas, regálanos like. Recuerda compartir la información de este espacio. Procura compartir los libros que más disfrutas. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar una nueva lectura, la cual pues encuentro inspiradora, reveladora. Siéndote sincera, esta es la tercera vez que leeré este libro. Sin embargo, algo me dice que la tercera vuelta se sentirá como la vez primera. Así que les presento la narración del libro Conversaciones con Dios, una experiencia extraordinaria del autor Neale Donald Walsch. Pónganse cómodos y déjenles leo. Introducción. Está usted a punto de vivir una experiencia extraordinaria. Está a punto de mantener una conversación con Dios. Sí, lo sé. Eso no es posible. Probablemente piense, o le han enseñado, que eso no es posible. Ciertamente se puede hablar a Dios, pero no con Dios. Es decir, Dios no va a contestar. ¿No es eso? Al menos no en la forma de una conversación normal y corriente. Lo mismo pensaba yo. Pero luego me ocurrió este libro, y lo digo literalmente. No se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí, y cuando lo lea, le ocurrirá a usted, ya que todos alcanzamos la verdad para la que estamos preparados. Probablemente mi vida sería mucho más fácil si hubiera mantenido el silencio acerca de todo esto. Pero esa no fue la razón de que me ocurriera, y cualquiera que sean los inconvenientes que el libro pueda causarme, como ser tildado de blasfemo, de impostor, de hipócrita por no haber vivido estas verdades en el pasado, o, lo que tal vez sea peor, de santo, ya no me es posible detener el proceso, ni hacer lo que quiera. He dispuesto de ocasiones para apartarme de todo este asunto y no las he aprovechado. Respecto a este material, he decidido basarme en lo que me dice mi instinto, más que en lo que me pueda decir la mayoría de la gente. Dicho instinto me dice que este libro no es un disparate, el exceso de una frustrada fantasía espiritual o simplemente la autojustificación de un hombre frente a una vida equivocada. Oh, bueno, pensé en todas esas cosas, en cada una de ellas. Así que di a leer este material a algunas personas cuando era todavía un manuscrito. Se emocionaron y lloraron y rieron por la alegría y el humor que contiene, y según me dijeron, sus vidas cambiaron. Se sintieron traspasados, se sintieron poderosos. Muchos me dijeron que se sintieron transformados. Fue entonces cuando supe que este libro era para todo el mundo y que debía publicarse. Porque es un don maravilloso para todos aquellos que realmente quieren respuestas y a quienes realmente les preocupan las preguntas, para todos aquellos que han emprendido la búsqueda de la verdad con corazón sincero, alma anhelante y espíritu franco. Y eso significa más o menos todos nosotros. Este libro aborda la mayoría de las preguntas, si no todas, que siempre nos hemos formulado sobre vida y amor, propósito y función, personas y relaciones, bien y mal, culpa y pecado, perdón y redención, el sendero hacia Dios y el camino hacia el infierno. Todo. Trata directamente de sexo, poder, dinero, hijos, matrimonio, divorcio, vida, trabajo, salud, el más allá, el más acá. Todo. Explora la guerra y la paz,
el conocimiento y el desconocimiento, el dar y el recibir, la alegría y la pena. Examina lo concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible, la verdad y la mentira. Se podría decir que este libro es la última palabra de Dios sobre las cosas. Aunque a algunas personas esto les puede resultar algo difícil, especialmente si piensan que Dios dejó de hablar hace 2000 años o que, si Dios ha seguido comunicándose, lo ha hecho únicamente con santos, curanderas o alguien que haya estado meditando durante 30 años, o bien durante 20, o, por poner un mínimo decente, durante 10. Ninguna de estas categorías me incluye. Lo cierto es que Dios habla a todo el mundo, al bueno y al malo, al santo y al canalla, y, sin duda, a todos nosotros. Usted mismo, por ejemplo, Dios se ha acercado a usted muchas veces en su vida, y esta es una de ellas. ¿Cuántas veces he escuchado este viejo axioma? Cuando el estudiante esté preparado, aparecerá el profesor. Este libro es nuestro profesor. Poco después de que este material empezara a ocurrirme, supe que estaba hablando con Dios, directa y personalmente, irrefutablemente, y que Dios respondía a mis preguntas en proporción directa a mi capacidad de comprensión. Es decir, me respondía de un modo y con un lenguaje que Dios sabía que yo entendería. Esto explica en gran medida el estilo coloquial de la obra y la referencia ocasional al material recogido de otras fuentes y experiencias previas de mi vida. Ahora sé que todo lo que me ha acontecido siempre en mi vida procedía de Dios, y en ese momento se unía, se conjugaba, en una magnífica y completa respuesta a cada una de las preguntas que siempre tuve. Y en algún momento del recorrido me di cuenta de que se estaba produciendo un libro destinado a ser publicado. En realidad, durante la última parte del diálogo, en febrero de 1993, se me ordenó específicamente que se produjeran 3 libros y que, número 1, el primer volumen tratara principalmente de temas personales, centrado en los desafíos y oportunidades de la vida de un individuo. Número 2, el segundo se ocupará de temas más generales, relativos a la vida geopolítica y metafísica del planeta, además de los retos a los que se enfrenta hoy el mundo. 3. El tercero tratará de las verdades universales de orden superior, así como de los desafíos y oportunidades del alma. Este es el primero de los libros, terminado en febrero de 1993. En aras de la claridad, debo explicar que, puesto que transcribí este diálogo a mano, subrayé o señalé con un círculo determinadas palabras o frases que me llegaban con un énfasis especial, como si Dios las hiciera retumbar. En la composición tipográfica, estas palabras y frases aparecen en cursiva y subrayadas. Tengo que decir también que, tras haber leído y releído la sabiduría contenida en estas páginas, estoy profundamente avergonzado de mi propia vida, que ha estado marcada por continuos errores y fechorías, algunos comportamientos sumamente vergonzosos y algunas oposiciones y decisiones que, sin duda, otros consideran perjudiciales e imperdonables. Aunque experimento un profundo remordimiento por el hecho de que haya sido a través del dolor de otras personas, siento una indecible gratitud por todo lo que he aprendido en mi vida, y considero que todavía tengo que aprender por medio de los demás. Pido disculpas a todos por la lentitud de este aprendizaje. Sin embargo, Dios me alienta a perdonarme a mí mismo mis propias faltas y a no vivir en el temor y la culpa, sino seguir intentando siempre, no dejar de intentarlo, vivir una vida más grandiosa. Sé que eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Neil Donald Walsh, Central Point, Oregon, Navidad 1994. Capítulo 1. En la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua, un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted, a través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz, personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles.
dado que desde hacía años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba, cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas, y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero? Finalmente y sobre todo, ¿a qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de grabar y escribir toda mi amargura, mis preguntas sin respuesta, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente, la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir una idea, de modo que decidí dejarme llevar, y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas o simplemente te estás desahogando? Parpadeé y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando, pero si esas preguntas tienen respuestas, tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno, pero ¿no sería más agradable que lo fueran como que hay cielo? Y escribí: ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación y, más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo al dictado. Este dictado duró 3 años y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir, entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma e ininterrumpía el diálogo hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento, es la única palabra que realmente resulta apropiada para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto, y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas, y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo que realmente importa no mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta, y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí, con él en las manos, en este momento. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios? ¿Y a quién? Cuando la planteé, he aquí la respuesta que obtuve. Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es con quién hablo, sino quién me escucha. Intrigado, le pedí a Dios que me explicara mejor, y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento
es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de describir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo. De nuevo, si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada de mi primera pregunta. He aquí lo que Dios me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencias. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad, no son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso, os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. En efecto, dais tan poco valor a la experiencia que, cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestros sentimientos sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico. Aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia, ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y lo que procede de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso, son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado, lo más claro y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran la verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables y cada uno lleva siempre a los otros, no importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son. Algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad. Otros porque parece demasiado difícil seguirlos. Muchos debido simplemente a que se entienden mal. La mayoría porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso
A esta la ignoráis, especialmente a esta la ignoráis. Vuestro mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra si simplemente hubierais escuchado a vuestra experiencia. El resultado de que no escuchéis a vuestra experiencia es que seguís reviviéndola una y otra vez. Puesto que mi propósito no puede verse frustrado ni mi voluntad ignorada, tenéis que recibir el mensaje antes o después. Sin embargo, no os forzaré, nunca os coaccionaré, ya que os he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queráis y nunca jamás os la quitaré. Así pues, seguiré enviándolos los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes hasta que los hayáis recibido y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante 1.000.000 de años. No podéis pasarlos por alto si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. De este modo nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado. Pero ahora puedo responderos, siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación procede de Dios? ¿Cómo sé que no se trata de mi propia imaginación? ¿Qué diferencia habría? ¿No veis que puedo utilizar tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio? Te traeré los pensamientos, palabras o sentimientos exactamente apropiados, y en un determinado momento, precisamente cuando me venga bien para mi propósito, utilizaré alguna sensación o varias. Sabrás que esas palabras proceden de mí porque tú, espontáneamente, no has hablado nunca con tanta claridad. Si hubieras hablado ya con claridad con tales asuntos, no te preguntarías acerca de ellos. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Se trata de personas especiales en momentos especiales? Todo el mundo es especial y todos los momentos son buenos. No hay ninguna persona que sea más especial que otra, ni ningún momento que sea más especial que otro. Mucha gente decide creer que Dios se comunica de manera especial y únicamente con personas especiales. Esto libera a las masas de la responsabilidad de escuchar, sobre todo mi mensaje, y aún más de aceptarlo. Esa es otra cuestión, y les permite quedarse con lo que dicen otros. No tenéis que escucharme, puesto que ya habéis dicho que otros me han oído acerca de todos los asuntos y tenéis que oírles a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan, me han oído decir, vosotros no tenéis que pensar en absoluto. Esta es la razón principal de que la mayoría de la gente eluda mis mensajes a nivel personal. Si uno reconoce que recibe mis mensajes directamente, entonces es responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, aunque se trate de otros que han vivido hace 2000 años, que tratar de interpretar el mensaje que uno puede muy bien estar recibiendo en este mismo momento. No obstante, te propongo una nueva forma de comunicación con Dios. Una comunicación de doble dirección. En realidad, eres tú quien me la ha propuesto a mí, ya que he venido a ti, en esta forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamada. Porque algunas personas, como por ejemplo Jesucristo, parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras. Porque algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar, están dispuestas a oír y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación aún cuando lo que oyen parezca espantoso, disparado o manifiestamente equivocado. ¿Debemos escuchar a Dios aún en el caso de que lo que diga nos parezca equivocado? Especialmente cuando parece equivocado. Si creéis que estáis en lo cierto respecto a algo, ¿para qué necesitáis hablar con Dios? Seguid adelante, actuando según vuestro entender, pero observar lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos y mirad cómo es el mundo. Evidentemente en algo habéis fallado y es obvio que hay algo que no entendéis. Lo que sí entendéis ha de pareceros correcto, puesto que correcto es un término que utilizáis para designar aquello en lo que estáis de acuerdo. Por lo tanto,
Aquello que se os escapa aparecerá en primer momento como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose uno mismo: ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar. El científico cuestiona todos los presupuestos y prejuicios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad de no estar en lo cierto. Y eso es lo que se necesita en este caso. No podéis conocer a Dios hasta que hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que dejéis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejéis de decirme las vuestras. Pero mi verdad acerca de Dios procede de ti. ¿Quién lo ha dicho? ¿Otros? ¿Qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia. Por el amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué hay que sí lo sea? Escucha tus sentimientos. Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte, que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si de verdad hay un Dios y eres tú, ¿por qué no te revelas de un modo que todos podamos entenderlo? Ya lo he hecho una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora. No, me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable, que no se pueda negar. ¿Cómo cuál? ¿Cómo apareciéndote ahora mismo ante mi vista? Lo estoy haciendo. ¿Dónde? Donde quiera que mires. No, yo quiero decir de un modo indiscutible, de un modo que ningún hombre pueda negar. ¿De qué modo sería? ¿Bajo qué forma o aspecto me harías aparecer? Bajo la forma o aspecto que realmente tengas. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que podáis comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que podáis comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la sola y única forma y aspecto de Dios, en lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de como no me ven. Pero yo soy el gran invisible, no lo que me hago ser a mí mismo en un momento determinado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy, y es de este no ser de donde vengo y a donde siempre retorno. Pero cuando vengo bajo una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente pueda comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás. Y si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualquiera otra persona, los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos, ya que no me habría mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas, de modo que, ¿cómo iba a ser yo? Como puedes ver, no importa bajo qué forma o de qué manera me revele, cualquiera que sea la manera que elija o la forma que adopte, ninguna de ellas resultará incuestionable. Pero si tú hicieras algo que evidentemente la verdad de quién eras, más allá de cualquier duda o interrogación, se eliminaría. Habría todavía quienes dijeran que es cosa del diablo, o simplemente de la imaginación de alguien, o de cualquiera causa distinta a mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían, debe ser cosa de Satanás. Y eso es lo que sucedería, puesto que Dios no se revela a sí mismo, porque a través de la observación externa, sino de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Así pues, si se pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta existe, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad.
Por lo tanto, experimentáis que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho no se lo pediríais. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Esa es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado, pero no habéis escuchado la respuesta o no queréis creerla. Responderé de nuevo, con palabras de hoy, en un lenguaje actual de la siguiente manera. No tendréis lo que pedéis, no podéis tener nada de lo que queráis, y ello porque vuestra propia petición es una afirmación de vuestra carencia, y el decir que queréis una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en vuestra realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando dais gracias a Dios por adelantado, por aquello que habéis decidido experimentar en vuestra realidad, estáis efectivamente reconociendo que eso está ahí, en efecto. La gratitud es, pues, la más grande y más poderosa afirmación dirigida a Dios, una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me la formuléis. Así pues, no supliquéis nunca, antes bien, agradeced